¿Estuvimos realmente en la Luna? Según cifras de la propia NASA, un 11% de los estadounidenses actuales creen que el viaje a la Luna fue un elaborado fraude. Cuando se trata de aportar pruebas, los defensores de la teoría del fraude lunar no se achican en absoluto y sacan a relucir decenas de fotografías oficialmente tomadas por los astronautas en la superficie lunar que, de ser todo tal como se nos ha contado, no deberían contener cierto número de interesantes anomalías que son objeto de sus sospechas. Los teóricos de la conspiración nos cuentan una alucinante historia de alunizajes falsos, fotografías retocadas, presuntas rocas lunares que jamás han salido de la Tierra y astronautas programados psicológicamente para mantener una impostura tan perfecta que ellos mismos se la creen. Para ellos todo fue probablemente fruto de un desesperado intento de evitar el ridículo y el revés propagandístico que hubiese supuesto admitir ante la comunidad internacional la derrota estadounidense en la carrera espacial. Los soviéticos tampoco tenían nada que reprochar en aquella época a sus colegas norteamericanos respecto a fraudes espaciales, y mintieron en diversas ocasiones sobre sus logros en esta materia. La llegada del hombre a la Luna es considerada por muchos, y no sin razón, uno de los puntos culminantes de la historia humana. Por muchos, pero no por todos. Más de 30 años de polémica y suspicacias por parte de quienes dudan de que esta hazaña haya tenido alguna vez lugar han empañado este acontecimiento histórico. El 20 de julio de 1969 Neil Armstrong, ante la expectante mirada de millones de telespectadores, plantó su pie izquierdo en la polvorienta superficie lunar convirtiéndose en el primer ser humano que imprimía su huella sobre nuestro satélite. La televisión mostraba el acontecimiento en directo mientras la humanidad en pleno contenía la respiración. Nadie dudaba de que se trataba del comienzo de una nueva era. El astronauta inició el paseo alejándose del LM, el voluminoso módulo lunar con apariencia de insecto en el que había llegado hasta allí. Armstrong respiraba dentro de su escafandra una atmósfera que contenía un 71% de oxígeno. Caminaba muy rápido gracias a la escasa gravedad. La luz solar, sin ninguna atmósfera que la atenuase, era muy fuerte y aportaba a la escena una iluminación perfecta. Después de un breve paseo, Armstrong dedicó toda su atención a ayudar a salir a su compañero Aldrin. Transcurren unos minutos de tensa espera hasta que a las 11:15 el segundo astronauta sale del módulo. Aldrin parece más ilusionado que su compañero con la ingravidez, deja caer unas rocas, salta y juega casi como un niño alrededor del módulo mientras Armstrong inspecciona el motor. En la Tierra, los telespectadores vuelven a contener el aliento cuando se produce una serie de movimientos, desajustes y desenfoques reiterados en la cámara de televisión que registra las evoluciones de los astronautas. Afortunadamente, el problema se soluciona en poco tiempo y la imagen vuelve a ser normal y nítida. Los astronautas están descubriendo una placa conmemorativa que quedará para siempre en la base del LM, sobre la superficie lunar, como recuerdo perenne de la hazaña que podrá ser contemplada por las futuras generaciones de viajeros espaciales. En el control de la NASA ni siquiera la solemnidad de este momento hace que se relaje la guardia y se toman continuas lecturas de los sistemas de soporte vital, Armstrong 65% y Aldrin 74%. Todo va bien por el momento. Hay que reconocer que, contado así, resulta un relato bastante emocionante. Hay incluso quien piensa que es demasiado cinematográfico, demasiado perfecto para ser real. Son los apoloescépticos, autores polémicos como Bill Kassing y Ralph Rene, que afirman sin ningún rubor que los desembarcos lunares de las misiones Apolo fueron un elaborado fraude. Entre otros argumentos, sostienen que en la década del 60 la NASA no había adquirido aún un desarrollo tecnológico lo suficientemente elevado como para permitir un alunizaje real. En cambio, lo que sí existía era una perentoria necesidad de ganar a cualquier precio la carrera espacial, un objetivo propagandístico vital en el marco de la Guerra Fría, por lo que Armstrong pudo dar su pequeño paso para un hombre no a medio millón de kilómetros de la Tierra, en las polvorientas llanuras del Mar de la Tranquilidad, sino en otras llanuras, no menos polvorientas, que se encontrarían a apenas 150 kilómetros de los carteles luminosos de Las Vegas, concretamente en unos estudios cinematográficos construidos en secreto en el desierto de Nevada. El presunto fraude lunar es un elemento que ha terminado por calar en la cultura popular norteamericana, e incluso ha sido recogido en guiones cinematográficos como los de Los diamantes son para siempre, 1971, y Capricornio 1,
1978. No nos encontramos ante una simple leyenda urbana ni sus defensores son los típicos freaks de un programa televisivo nocturno, sino que se tratan la mayor parte de los casos de personajes con una profunda formación técnica que tienen argumentos de peso suficiente como para, al menos, abrir el resquicio de una duda razonable. Escuchemos, por ejemplo, al ya citado Bill Kasin. Bien, tengamos en cuenta que el motor del módulo lunar desarrollaba unos 5.000 kilos de empuje. Yo he visto muchos cohetes de estas características en acción y son tan potentes que arrancan de cuajo las rocas que se encuentran en las proximidades de donde actúan. Un motor con 5.000 kilos de empuje debería haber abierto un agujero en el suelo lunar y levantado una enorme nube de polvo. Ninguna de estas cosas aparece en las fotografías y filmaciones presuntamente tomadas en la Luna. La ausencia de cráter debajo del módulo lunar es la evidencia más sólida que tenemos de que algo extraño sucede con esas fotografías. Eso sin contar con la ausencia de estrellas en el cielo. Ya en los años 70 se empezó a especular con que los graves inconvenientes técnicos sufridos en la misión del Apolo, que se incendió en la cuenta regresiva previa al despegue matando a sus tripulantes, habrían sido imposibles de solucionar en tan corto plazo de tiempo, apenas 2 años. Esta casi milagrosa recuperación tecnológica, unida a ciertas incongruencias que enumeraremos a continuación, hicieron que surgieran varias teorías con el denominador común de afirmar que la NASA no ha contado toda la verdad en lo tocante a la conquista de la Luna, entre ellas la del fraude total, según la cual el hombre nunca pisó la superficie de nuestro satélite y la humanidad fue engañada en lo que habría sido el mayor engaño de todos los tiempos, gracias al cual Estados Unidos le ganaba la carrera espacial a la Unión Soviética y mostraba al mundo su poderío. Aunque esta es la teoría más extendida, no es la única. Bill Bryan escribió en 1982 Moon, obra en la que se muestra de acuerdo respecto a la existencia de alguna clase de encubrimiento. Piensa que sus colegas pueden muy bien estar en lo cierto al decir que nunca fuimos a la Luna, pero cree que hay una razón completamente diferente para muchas de las inconsistencias que se han encontrado. Quizá realmente se viajó hasta nuestro satélite, pero Bryan demuestra que la tecnología oficialmente empleada para ello es demasiado primitiva. Su teoría es que alcanzamos la Luna con la ayuda de un dispositivo antigravitatorio secreto que la NASA probablemente diseñara años atrás a partir de tecnología desarrollada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Podríamos pensar que tal afirmación es aventurada y propia de una mente fantasiosa, pero se da la circunstancia de que Bryan es máster en ingeniería nuclear por la Universidad Estatal de Oregón, siendo un respetado profesional de su ramo, y emplea en su libro sus capacidades matemáticas y conceptuales para descubrirnos lo que teóricamente es el gran secreto de la NASA, esto es, que la gravedad lunar es muy superior a lo que se afirma, lo suficientemente intensa como para retener una tenue atmósfera. Después de todo, ha escrito varios apéndices a su obra sembrados de complejos cálculos destinados a demostrar estos puntos, pero no todos son números en su investigación, sino que también hay un lugar para la intuición. Las transcripciones de las comunicaciones entre los astronautas y el control de la misión no corresponden a conversaciones normales, sino que más bien parecen cuidadosamente escritas. Son charlas que dejan al que las lee un extraño sabor en la boca, como si los astronautas realmente no estuvieran donde dicen. Pero, ¿por qué la NASA habría de embarcarse en un engaño de tamañas proporciones solo para ocultar al conocimiento público que la Luna tiene una gravedad mayor de lo que se pensaba? Se trata de una serie de elementos encadenados, explica Bryan. No se puede revelar una parte de la información sin que quede al descubierto todo el asunto. Si se descubriese la verdad sobre la Luna, la NASA tendría que explicar la técnica de propulsión que los llevó hasta allí, además de divulgar sus investigaciones en propulsiones alternativas. Unas investigaciones que ponen en riesgo el negocio de las grandes corporaciones petrolíferas y cuyos resultados podrían conducir al derrumbe de la estructura misma de nuestra economía mundial. Sencillamente, la NASA no puede asumir ese riesgo. Como vemos, las conclusiones varían enormemente, pero todos estos heterodoxos se encuentran de acuerdo en un punto fundamental: lo que se nos mostró aquella histórica jornada del verano de 1969 fue completamente falso. Veamos en qué se basan para hacer tan atrevida afirmación. Cuando se trata de aportar pruebas, los defensores de la teoría del fraude lunar no se achican en absoluto y sacan a relucir decenas de fotografías oficialmente tomadas por los astronautas en la superficie lunar que, de ser todo tal como se nos ha contado, no deberían contener cierto número de interesantes anomalías que son objeto de sus sospechas. David Percy,
prestigioso fotógrafo británico de la Royal Photographic Society, declaraba ante las cámaras de la Fox: nuestra investigación sugiere que las imágenes de los alunizajes del proyecto Apolo no constituyen un registro verdadero y exacto. En nuestra opinión, las fotografías del Apolo fueron falsificadas. Muchas de las imágenes están llenas de inconsistencias y anomalías, pero quizá la más curiosa de estas anomalías es la que hace notar Maria Blizinski, directora de astronomía del Observatorio de Greenwich, Londres. A falta de una atmósfera que entorpezca el paso de la luz, en la Luna las estrellas deberían ser totalmente visibles y aparecer a la vista con un brillo considerablemente mayor que en la Tierra. Pues bien, en las imágenes tomadas por los astronautas el problema no es que se vean muchas, sino pocas. En realidad, no se ve ninguna estrella. Resulta ciertamente notable que, dadas las inmejorables condiciones de observación, la gran calidad de la cámara Hasselblad con la que estaban equipados y la sensibilidad de la película Ektachrome utilizada, a ninguno de los astronautas se le ocurriese hacer una instantánea con un tiempo de exposición suficiente como para recoger ese firmamento único. Como dice el propio Cassin, tuvieron una oportunidad maravillosa de fotografiar el increíble firmamento visible desde la Luna. He tenido ocasión de hablar con varios astronautas y todos ellos me comentaron que los tripulantes de las misiones lunares habrían podido disfrutar de la visión de millones de estrellas, por no mencionar Júpiter, Saturno y otros planetas, pero ninguno de ellos trajo de vuelta una mísera foto de ese impresionante firmamento que muestra las estrellas en toda su magnificencia. Ni siquiera hacen antes, durante o después de su viaje ni un comentario sobre tan presumiblemente sobrecogedor espectáculo. Lo ignoran por completo. Es como ir a visitar las cataratas del Niágara y hablarle a todo el mundo de la riquísima hamburguesa que nos sirvieron, a la que, por cierto, hemos dedicado todas nuestras fotografías. Claro que esta cuestión nos sirve para plantear una nueva pregunta. Si como según parece el viaje a la Luna fue un fraude, ¿por qué no incluir las estrellas en el decorado y dejar suelto un cabo de tal magnitud? Sencillamente, porque las estrellas no son tan fáciles de falsificar como pudiera parecer a primera vista. Miles de astrónomos, profesionales y aficionados se habrían lanzado ávidamente sobre esas fotografías para analizarlas minuciosamente. Habrían medido los ángulos entre las estrellas y la posición aparente de estas en una posición tan alejada de la Tierra. No había ninguna manera, incluso con la ayuda de las computadoras más avanzadas de la época, de crear un firmamento falso aceptable para los astrónomos. Así que muy probablemente los responsables del fraude se decidieran por la solución más simple a este peliagudo problema: prescindir completamente de las estrellas. Aunque estas tesis se basan principalmente en pruebas circunstanciales, Cassin, su principal defensor, compensa la falta de pruebas de cargo con un notable entusiasmo. Cassin es un tranquilo californiano de pelo cano, cuyo nivel de energía parece milagrosamente intacto a pesar de sus 72 años. Trabajó como jefe de publicaciones técnicas para la sección de investigación y desarrollo de Raketen en sus instalaciones del sur de California entre 1956 y 1963. Raketen era el contratista de los motores del proyecto Apolo. La NASA no podía ir a la Luna y ellos lo sabían, afirma Cassin, que, defraudado por lo que pudo ver e intuir durante su experiencia como contratista de la agencia espacial, decidió dedicar su vida a esclarecer la verdad. Durante ese tiempo yo estaba habilitado por la Comisión de Energía Atómica para acceder a información clasificada como alto secreto. Esa calificación me permitió acceder a los secretos del desarrollo de los proyectos Mercury, Gemini, Atlas y el futuro Apolo. Gracias a mi experiencia como escritor técnico comprendí que había muchas cosas que la industria aeroespacial y la NASA hubiesen querido hacer, pero que nunca hicieron. Dicho de otra forma, no tuvieron tantos éxitos como pretendían. A finales de los años 50, cuando yo estaba en Raketen, hicieron un estudio de viabilidad de un viaje con astronautas que aterrizaran en la Luna. El resultado fue que las posibilidades de éxito eran de apenas un 0,0017%. En otras palabras, era imposible. Sin embargo, ambos, la NASA y Raketen, querían que el dinero siguiera fluyendo. He trabajado en la industria aeroespacial el tiempo suficiente como para saber que esa es su única meta. Sus argumentos quedaron expuestos en un libro que, a falta de un editor que se atreviese a publicarlo, fue editado por él mismo y ha tenido un inesperado éxito, convirtiéndose en un verdadero clásico entre los aficionados norteamericanos a la teoría de la conspiración. Nunca fuimos a la Luna, como se llama, es el trabajo de toda una vida, en el que se recoge la multitud de documentos,
testimonios y fotografías que el autor ha recopilado pacientemente a lo largo de estos años durante los que se ha dedicado a desentrañar lo que él denomina el mayor fraude de la historia. Creo realmente que las evidencias que expongo prueban, más allá de cualquier duda, que es imposible que hayamos llegado a la Luna, al menos en la forma en que se nos ha contado, afirma. Sin inmutarse desde la modesta roulotte en la que vive, en la pequeña localidad californiana de Soquel, Cassin nos cuenta en el libro sus peripecias a lo largo de estos años siguiendo incansable la pista de alunizajes falsos, fotografías retocadas, presuntas rocas lunares que jamás han salido de la Tierra y astronautas programados psicológicamente para mantener una impostura tan perfecta que ellos mismos se la creen, por no hablar de cómo ciertos medios de comunicación fueron partícipes y encubridores de todo ello, empezando por la figura del gurú televisivo de la época, Walter Cronkite, el hombre que narró para los estadounidenses el histórico momento. Todo un ejercicio de extravagancia, aunque, bien mirado, ¿qué pruebas materiales existen de la presencia del ser humano en la Luna? ¿Instrumentos que bien pudieron ser dejados allí por aparatos no tripulados? ¿Unos trozos de roca que son de composición similar a millones de ellas que pueden ser encontradas sin dificultad en la Tierra? ¿La palabra de unos astronautas que, como militares que son, se deben al cumplimiento de las órdenes que reciben y a la legislación sobre seguridad nacional? Lo que vimos por televisión. Conviene no perder de vista que, por extravagante que nos parezca la actitud de este autor, Cassin plantea una serie de preguntas incómodas que tanto la NASA como los astronautas que participaron en las misiones lunares eluden sistemáticamente. Se han emitido toda clase de sofisticados razonamientos técnicos para intentar explicar las anomalías denunciadas por Cassin y otros, pero las sutilezas se disuelven como un terrón de azúcar ante hechos tan sencillos, pero con tanta fuerza, como que en las fotografías tomadas en la Luna no aparezca, en ninguna de ellas, una sola estrella. ¿Por qué mentir? Al parecer, la agencia espacial se decidió a poner en marcha el elaborado fraude cuando, tras años de fiascos tecnológicos y trabas burocráticas y presupuestarias, la NASA se vio ante la desagradable perspectiva de admitir finalmente que la promesa póstuma del mitificado presidente Kennedy iba a quedar sin cumplir al resultar imposible poner a un hombre en la Luna antes de finalizar la década de los 60. Tal es la opinión de Ralph Rene, un hombre al que su espíritu inquisitivo le ha permitido darse cuenta de algunos detalles que pasaron inadvertidos para millones de telespectadores. ¿Cómo es posible que la bandera se mueva?, se pregunta este ingeniero norteamericano de 48 años, si no hay atmósfera ni viento en la Luna. Como Cassin, él también ha emprendido una suerte de cruzada espacial desde su Nueva Jersey natal. En la soledad de su estudio ha analizado cuidadosamente cada una de las misiones del proyecto Apolo, cada película, fotografía e informe emitido por la NASA, y con un creciente sentimiento de incredulidad, no ha tenido más remedio que llegar a la misma conclusión que Cassin: es imposible que Estados Unidos pusiera a un hombre en la Luna. Para Rene, todo fue probablemente fruto de un desesperado intento de evitar el ridículo y el revés propagandístico que hubiese supuesto admitir ante la comunidad internacional la derrota estadounidense en la carrera espacial. La NASA, actuando en estrecha colaboración con el mayor cuerpo de la inteligencia militar estadounidense, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, DIA, habría organizado una operación de alto secreto que, según Cassin, fue denominada Apollo Simulation Project, ASP. Las tomas falsas habrían sido rodadas en la base Norton de la Fuerza Aérea, en San Bernardino, California. Allí contaban con más y mejor equipo técnico y humano que todos los estudios de Hollywood juntos, explica Cassin, añadiendo que el hombre encargado de tan peculiar rodaje no fue otro que el afamado director de cine Stanley Kubrick, cuya épica película de 1968, 2001, Una Odisea del Espacio, había impresionado vivamente a los oficiales de la NASA hasta el punto de decidir ponerlo al mando de la parte técnica de la operación. Él tuvo acceso a todos los niveles del complot, mantiene Cassin. Puede sonar descabellado, pero lo cierto es que el recientemente fallecido Kubrick siempre rehusó contestar a cualquier pregunta que se le hiciera sobre el tema, una actitud habitual en los implicados en este curioso asunto. Lo que sí se sabe es que era un hombre vivamente interesado por el mundo del espionaje, las operaciones secretas y la teoría de la conspiración. Tanto, que su obra póstuma, Ice White Chat, contiene múltiples alusiones, algunas alegóricas y otras bastante directas, al poder de las sociedades secretas, así como a ciertos proyectos de la CIA para manipular la mente de los ciudadanos, como los denominados MK Ultra y Manner.
Pero dejemos descansar en paz al pobre Kubrick, que por otra parte merecería un capítulo en este libro, y volvamos a la presunta superproducción de la NASA. Aparte de las filmaciones, la agencia espacial produjo abundante material fotográfico de su supuesto alunizaje. Tras un meticuloso análisis de estas imágenes, tanto René como Cassin han llegado a la conclusión de que tampoco han sido tomadas en la Luna. Además de las inconsistencias ya resaltadas por otros autores, la comparación de las fotografías con las filmaciones realizadas en teoría los ha llevado a descubrir simultáneamente la existencia de graves errores de continuidad entre unas y otras, esto es, diferencias que indican claramente que no fueron tomadas en el mismo momento como se ha pretendido hasta ahora. Mientras sostiene en las manos las famosas fotografías de los paisajes lunares, Cassin explica lacónicamente, es cierto. No hay estrellas, aquí hace una pausa que pretende cargar de dramatismo su discurso y añade, estando en la luna una mirada a los cielos debería ser algo así como estar en la cima de una montaña una clara noche de verano, con millones de estrellas brillando por doquier. Aquí no hay nada de eso. A esto se suman decenas de pequeñas incoherencias que presentan las imágenes presuntamente tomadas en la luna y que apuntan hacia una dirección común, el fraude. Claro que los soviéticos tampoco tenían nada que reprochar en aquella época a sus colegas norteamericanos respecto a fraudes espaciales. El jueves 12 de abril de 2001, festividad del cosmonauta en Rusia y aniversario de la fecha en que fue enviado el primer hombre al espacio, el diario ruso Pravda sorprendía al mundo con la revelación de que Yuri Gagarin no fue, después de todo, el primer hombre en volar al espacio. En 1957, 1958 y 1959 tres pilotos soviéticos murieron en varias tentativas por conquistar el espacio antes que los norteamericanos. La guerra propagandística entre ambas superpotencias hizo inviable que los rusos confesaran estos trágicos fracasos, y sus protagonistas quedaron para siempre en el anonimato sin que se les reconociera siquiera su condición de héroes de la Unión Soviética, como le sucedía a cualquier militar que fallecía en acto de servicio. Algo muy similar ocurrió en el caso de la perrita Laque. Durante décadas, la propaganda soviética vendió la historia de este animal, sacrificado como tantos otros en los altares de la ciencia, orbitando alrededor de nuestro planeta durante una semana y siendo fuente de valiosos datos que contribuirían a hacer más seguras las expediciones tripuladas por humanos. Hoy sabemos que no fue así. Laque falleció apenas 7 horas después del despegue, sofocada por las altas temperaturas de su habitáculo y víctima de un ataque al corazón provocado por el pánico. Una muerte muy poco apropiada para el triunfalismo que requería la propaganda de la Guerra Fría, por lo que la verdad fue sutilmente manipulada y no se ha conocido hasta fechas muy recientes. Pero mientras los rusos daban sus primeros pasos en esto de las simulaciones espaciales, los norteamericanos se empeñaban en mostrarle al mundo que cuando se trata de producir un espectáculo no tienen rival. Así, las acusaciones de Cassin adquieren un tono definitivamente alucinante cuando describe lo que podríamos denominar como fase de postproducción del fraude lunar. Una vez elaborado el material gráfico destinado a engañar al público, había que proceder a la escenificación de la misión Apolo propiamente dicha, en lo que constituiría un truco de ilusionismo digno del mismísimo David Copperfield. Un cohete sin tripulación habría sido enviado al espacio ante la emocionada mirada de millones de ojos que, desde todo el planeta, siguieron el despegue mientras los pretendidos astronautas eran llevados en avión al complejo que el ASP tenía preparado a tal efecto en el desierto de Nevada, un lugar donde pudieron disfrutar de todos los lujos concebibles, incluyendo la presencia de algunas de las más voluptuosas bailarinas de striptease de Las Vegas, que ya habían colaborado en otros asuntos con la inteligencia militar. De hecho, a juzgar por los datos que aporta Cassin en su libro, no sería en absoluto descartable que tal instalación se encontrara en el gigantesco complejo militar de alto secreto conocido en clave como Dreamland, la archifamosa Área 51. Lo cierto es que una vez presuntamente lanzados al espacio los astronautas resultaba virtualmente imposible verificar la autenticidad de cualquier comunicación, ya que era la propia NASA quien controlaba los enlaces de comunicación. En tales circunstancias, ¿quién es capaz de asegurar que las imágenes y sonidos que recibíamos eran emitidos realmente en directo? Cassin no escatima detalles a la hora de describir a sus lectores la escandalosa vida de playboys que Armstrong y sus compañeros llevaron en su apartado aunque lujoso confinamiento, mientras el mundo los suponía a 500.000 kilómetros de la Tierra perdidos en el frío vacío sideral. Uno de los momentos más sublimemente surrealistas de la narración de Cassin, de esos que no nos extrañaría nada que se ajustasen fielmente a lo sucedido por aquello de que la realidad suele superar a las más delirantes ficciones,
es cuando narra con absoluto lujo de detalles una pelea de burdel que se entabló entre uno de los astronautas y un miembro del personal de la ASP cuando ambos, probablemente influidos por los rigores de su encierro y la presión psicológica a la que estaban sometidos, se encapricharon con una exuberante bailarina exótica conocida como Peachy Keen. Se nos hace un poco cuesta arriba imaginarnos que una operación de alto secreto en la que se encuentra en juego el prestigio de la nación más poderosa de la Tierra pueda terminar convertida en poco menos que una pelea de borrachos dándose a trompadas en un prostíbulo. Claro que, tratándose de Estados Unidos, todo es posible. El caso es que poco antes de su triunfal regreso a la Tierra los astronautas habrían sido alejados de los placeres y tentaciones de Las Vegas para ser confinados en una base secreta al sur de las islas Hawái, concretamente en el archipiélago de Tauramoto. Allí los aguardaba la falsa cápsula espacial a bordo de la cual serían lanzados al océano desde un avión de transporte C-5 para, ya ante las cámaras de televisión, ser rescatados por la Marina y vueltos a enclaustrar en una inexplicable cuarentena, especialmente si tenemos en cuenta que teóricamente regresaban de un lugar sin atmósfera, sin agua y sometido a la implacable acción de los rayos cósmicos, donde era virtualmente imposible que se contagiaran de virus, bacterias o microorganismos de ningún tipo. Para Cassin resulta evidente que este nuevo confinamiento fue empleado para adoctrinar convenientemente a los astronautas respecto a lo que deberían decir en sus intervenciones ante los medios de comunicación, ensayando una y otra vez las respuestas a cada posible pregunta. Como toda teoría de la conspiración que se precie, la propuesta por Cassin incluye una colección de muertes misteriosas, encabezada por la del astronauta Buzz Grissom, que en repetidas ocasiones había manifestado públicamente una postura muy crítica respecto a los problemas de seguridad del proyecto Apolo, y la casualidad quiso que encontrara su fin precisamente víctima de un accidente que, según nuestro autor, pudo haber sido orquestado por la CIA para que otros posibles disidentes lo pensaran dos veces antes de manifestar alguna duda sobre el proyecto. El siniestro del Apolo y fue una de las mayores tragedias de la historia de la exploración espacial. El 27 de enero de 1967 los 3 ocupantes de la nave murieron asfixiados durante una prueba en tierra a causa de un incendio que se produjo en el interior de la cápsula, de la que no pudieron salir. Solo unas pocas semanas antes, un extrañamente profético Grissom había declarado a la prensa: "Esperamos que si nos ocurre algo esto no retrase el programa". Cassin sugiere que los astronautas fueron sometidos a los más sofisticados avances disponibles en materia de control mental y lavado de cerebro, convirtiéndose en auténticos títeres que realmente creían en la realidad de sus aventuras interplanetarias, asegurándose la NASA con ello su obediente participación en el fraude. Por cierto que, hablando de lavados de cerebro, otros grandes sustentadores mundiales de la teoría de que el hombre jamás pisó la luna son los dirigentes de la secta Hare Krishna, acusados de practicar a sus seguidores las mismas técnicas de control mental. Según ellos, es imposible que los astronautas norteamericanos pudieran haber llegado a nuestro satélite pues, tal como atestiguan sus libros sagrados, la Luna se encuentra 2 millones de kilómetros más lejos de la Tierra que el Sol. Por tanto, no comprenden cómo Armstrong y sus compañeros llegaron hasta allí en tan solo 91 horas. Aunque muy pocos norteamericanos se atreven a suscribir en público tales teorías, para exasperación de la NASA son millones los que dudan en privado de la autenticidad de las misiones lunares. Durante años, el Departamento de Relaciones Públicas de la agencia ha empleado literalmente millones de hojas de papel en contestar a incrédulos, maestros, bibliotecarios y hasta legisladores, como el senador demócrata de California Alan Cranston y el republicano de Carolina del Sur Strom Thurmond, quienes se dirigieron a la NASA como portavoces de las dudas de algunos de sus electores. Las cifras que maneja la agencia espacial establecen que el número de norteamericanos que creen el engaño se aproxima a 25 millones. Anécdotas aparte, si la NASA realmente hubiera querido falsificar la conquista de la Luna, el momento elegido no podía haber sido mejor. El advenimiento de la televisión, que había alcanzado una masa crítica de usuarios solo unos años antes de los presuntos alunizajes, sería vital para el éxito del fraude, y ya se sabe que ver es creer. La magia de los satélites, con su capacidad de facilitar las comunicaciones globales, fascinaba e intimidaba a millones de personas, de la misma manera que la energía atómica había cautivado la imaginación del público durante la década anterior. De igual forma, la investigación espacial y la astronáutica habían alcanzado un grado de sofisticación lo suficientemente elevado como para hacer creíble un viaje a la Luna.
pero quizá el factor más importante a este respecto sea que aún no había tenido lugar el escándalo Watergate y los ciudadanos estadounidenses todavía conservaban intacta la confianza en aquellos a los que habían elegido en las urnas. La desconfianza en la autoridad juega claramente un papel de vital importancia en este asunto, sostiene Fred Fedler, profesor de periodismo en la Universidad Central de Florida. Con Vietnam y Watergate, las personas se han vuelto menos confiadas y en algunas capas de la población no importa ya lo que el gobierno diga, su reacción inmediata es descreer y en no pocas ocasiones abrazar el punto de vista opuesto. Llama la atención que ni la NASA ni sus representantes hayan accedido jamás a debatir públicamente estos asuntos con el señor Cassin. A pesar de mis reiteradas peticiones, Neil Armstrong no ha querido cruzar una sola palabra conmigo, se queja el autor. Sin embargo, ni los desprecios ni la incomprensión han podido detener a este hombre, ni le han impedido seguir adelante con su particular cruzada, dando conferencias y concediendo entrevistas a lo largo y ancho del planeta. A los astronautas que afirman haber estado en la Luna yo los llamo simple y llanamente embusteros, muy especialmente a Alan Shepard. Después de que Grissom fuera asesinado, Shepard fue completamente insensible a las peticiones de ayuda de su viuda, Betty Grissom, para que la apoyase en una solicitud para que la NASA y North American Aviation admitieran su responsabilidad en el accidente y asumieran el pago de una indemnización. Esta es la clase de miserables contra la que he decidido dedicar mi vida. Hay mucha gente en todo el planeta que me ha brindado apoyo, ayuda técnica e información confidencial, incluyendo a un hombre que trabajaba en la estación de seguimiento de Goulston durante el proyecto Apolo y está convencido de que todo es una patraña. Es posible que Bill Cassin solo sea un Don Quijote contemporáneo, un idealista obcecado en perseguir una quimera, pero aún así es difícil desprendernos de la sensación de que una cuota de verdad se oculta tras sus hallazgos. ¿Cuánto? Tal vez lo sepamos algún día. La historia del presunto fraude lunar y de quienes lo investigan no está exenta de anécdotas más o menos curiosas. El 21 de septiembre de 2002 el astronauta Edwin Buzz Aldrin resultó absuelto en los tribunales de un cargo de agresión contra un teórico de la conspiración que lo retó de improviso a que jurara ante una Biblia que llevaba a tal efecto que realmente estuvo en la Luna en 1969. El veterano tripulante del Apolo 11, que en la actualidad cuenta 72 años, declaró a las autoridades que actuó en legítima defensa cuando golpeó a Bart Winfield Sibrel, de 37 años, a la salida de un hotel de Beverly Hills. Tras escuchar a ambas partes y observar la filmación que recogía los hechos, el fiscal del condado de Los Ángeles decidió no presentar cargos contra Aldrin, el segundo hombre en pisar la Luna, aduciendo que Sibrel no había sufrido daños que requirieran atención médica y la falta de antecedentes de Aldrin. Una decisión en la que el prestigio y la edad del acusado pesaron decisivamente. El cineasta Bart Winfield Sibrel es la figura más destacada de la segunda generación de Apolo escépticos, con un dilatado currículum como realizador, que incluye trabajos para la NBC, CNN o Discovery Channel. Sibrel ha producido varios reportajes televisivos y un documental en formato de largometraje en los que expone diversas pruebas y testimonios que apuntan hacia la posibilidad de que realmente las misiones a la Luna fueran un fraude. En la actualidad, se encuentra realizando una nueva película sobre este tema y es precisamente esta producción la causa de su enfrentamiento con Aldrin, que fue filmado por un camarógrafo que acompañaba a Sibrel. Parece ser que el realizador había hecho múltiples intentos infructuosos de contar con el testimonio de Aldrin para su reportaje. Así que, cansado de las reiteradas negativas del astronauta, decidió emplear un sistema mucho más expeditivo. Acompañado de un camarógrafo esperó pacientemente a la puerta de un hotel de Beverly Hills y cuando vio salir al astronauta lo abordó de improviso, Biblia en mano, espetándole: jure ante la Biblia que realmente estuvo usted en la Luna en 1969. Lo que no esperaba fue el sonoro guantazo que en ese momento le propinó Aldrin ante la cámara, un material que, a buen seguro, tendrá un lugar estelar en su próximo documental. Este incidente hay que enmarcarlo en la tradicional postura de silencio que los astronautas del proyecto Apolo han mantenido sobre este asunto. Neil Armstrong, presuntamente el primer hombre en pisar la Luna, se niega a conceder entrevistas. No me hagan ninguna pregunta y yo no les diré ninguna mentira, dijo en una ocasión. Collins también se niega sistemáticamente a ofrecer cualquier tipo de declaración al respecto.
Después de más de 30 años de rumores, la Agencia Espacial Estadounidense decidió en noviembre de 2002 poner coto a los teóricos de la conspiración encargando a James O'Bear, ingeniero con gran prestigio como escritor de temática aeroespacial, la redacción de un libro que pusiera fin para siempre a la polémica. La iniciativa fue acogida con desigual entusiasmo en el seno de la NASA, donde había quien pensaba que con eso no se conseguía sino darle más publicidad a una historia que sería mejor olvidar. Por ello el proyecto fue rápidamente abandonado, si bien O'Bear decidió seguir adelante con el libro a nivel particular. El padre de la idea fue Roger Lowndes, antiguo director de la Oficina de Historia de la Agencia Espacial. Lowndes afirmaba que los conspiranoicos no eran el público al que iba dirigida la iniciativa, asumiendo que existe un sector de la población al que resultará imposible convencer de la realidad del viaje lunar por sólidas que sean las pruebas aportadas. Según él, uno de los grupos principales a los que habría dirigido el futuro libro de la NASA son los maestros, cuya misión sería impedir que se siguiera extendiendo la historia del fraude entre las nuevas generaciones. En cualquier caso, es posible que dentro de unos años tengamos la respuesta definitiva a la cuestión de si el hombre fue a la Luna, o no. Una compañía privada, Transorbital, tiene en proyecto el lanzamiento de un satélite en órbita alrededor de nuestro satélite, equipado con una cámara de alta resolución lo suficientemente potente como para fotografiar los restos de las misiones Apolo dejados sobre la superficie lunar. Sí, como se dice, ver es creer. Tal vez entonces los más suspicaces acepten por fin que los humanos alcanzaron la Luna.